estimados colegas, vamos a iniciar la sesión 1 de la resolución de casuística en evaluaciones docentes, en el contexto de nombramiento y ascenso. Soy el profesor Giancarlo García Guadalupe, magíster en educación secundaria y primer puesto a nivel nacional en la evaluación de nombramiento 2015. Vamos a ver que en esta prueba de nombramiento, en estos exámenes, encontramos 3 subpruebas. La subprueba que nos interesa hoy es la de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Y dentro de este apartado vamos a ubicar preguntas que son de conocimientos pedagógicos generales. Si nosotros observamos el temario, nos vamos a dar cuenta que consta de una serie de apartados que pueden ir variando con cada especialidad. El que hemos seleccionado para esta sesión 1 es el de constructivismo y socioconstructivismo, que no solamente implica la resolución de las casuísticas, sino también tener, o mejor dicho, conocer el marco teórico necesario para mejorar nuestra práctica docente. Si nos ponemos a revisar esta diferencia entre constructivismo y socioconstructivismo, nos vamos a dar cuenta que el constructivismo, teniendo como criterio la competencia, nos va a mostrar disfuncionalidades en el contexto. Estas disfuncionalidades pues se refieren a problemas. Es decir, que nosotros movilizamos competencias en un enfoque constructivista gracias a los problemas que surgen en el contexto, que sirven como un marco para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades e integrarlas en forma de competencia. Por otro lado, en el enfoque socioformativo nos vamos a dar cuenta que sucede lo mismo. Va a partir de problemas del contexto, pero hay un añadido adicional, que es el compromiso ético. Eso quiere decir que en el enfoque socioformativo se le da más importancia al compromiso ético que otros componentes, a diferencia del enfoque constructivista. Teniendo en cuenta el criterio del currículo, nos vamos a dar cuenta que en un enfoque constructivista, el currículo se va a organizar en situaciones significativas y el enfoque socioformativo, en cambio, se va a organizar por proyectos formativos. Entonces nos vamos a dar cuenta que los proyectos formativos es el eje de la planificación curricular en el enfoque socioformativo. Si nosotros nos basamos en el aspecto epistemológico, el enfoque constructivista tiene la epistemología con el mismo nombre, que parte de la observación que tiene la persona, y esta persona construye los conocimientos según lo que va observando, lo que va percibiendo. Es decir, el conocimiento es una construcción de la persona, del que observa. En el enfoque socioformativo, cambiamos de paradigma y nos damos cuenta que se parte de un pensamiento sistemático, un pensamiento complejo, en términos de Edgar Morin. Y en este pensamiento sistemático, pensamiento complejo, pues se basa o tiene como eje la integración de los saberes, que para poder abordar un problema, para poder estudiar un fenómeno, se tienen que integrar los saberes. Y esto va más allá de la interdisciplinaridad. Llegamos incluso a trascender las disciplinas, vamos a ver que se integran las teorías y los métodos, y esto se llama la transdisciplinaridad. ¿En qué países predomina el constructivismo? Pues nosotros podemos fijarnos que el constructivismo va a predominar en países como Francia, Finlandia y Brasil, y en cambio el enfoque socioformativo predomina en países como México, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile, España y ahora, desde la publicación del CENEP, también en el Perú. Si nosotros revisamos las distintas concepciones que se implican en la construcción del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que tenemos la concepción del conocimiento, la concepción del aprendizaje y la concepción de la evaluación. En ese sentido, nos vamos a percatar que hay un modelo basado en contenidos. Este modelo basado en contenidos nos menciona que el conocimiento es un saber acumulado. ¿Y cómo es que se aprende en un modelo basado en contenidos? Pues se aprende asimilando contenidos. ¿Y cómo se evalúa? Pues se va a evaluar
reproduciendo y aplicando lo que se ha memorizado. Si nosotros nos basamos en un modelo de destrezas cognitivas, el conocimiento es la estructura cognitiva organizada, tal como propone Piaget. Y el aprendizaje sería este proceso de acomodar y construir estos procesos en nuestra mente. Y la evaluación implicaría procesos que puedan dar cuenta de la comprensión y construcción de estas estructuras cognitivas. Finalmente, en un modelo basado en competencias, nos vamos a fijar que el conocimiento equivale a la competencia. Una actuación de calidad es la competencia. ¿Qué aprendemos? Aprendemos competencias. ¿Y qué es el aprendizaje? Pues es desarrollar y combinar capacidades. En otras palabras, seguimos en competencias. ¿Y qué se evalúa en un modelo basado en competencias? Pues se evalúa el logro de desempeños esperados. Eso es en cuanto a la construcción del aprendizaje. Si hablamos del constructivismo como un conjunto de teorías que aportan sobre este proceso de identificación y descripción del aprendizaje, pues tenemos que pasar por Brunner. Jerome Brunner nos menciona que los estudiantes aprenden descubriendo por ellos mismos. Es decir, que los estudiantes tienden a experimentar, a explorar. Es por eso que el maestro lo que debe hacer es proporcionarles situaciones problemáticas para que el mismo estudiante pueda, en ese proceso de exploración, descubrimiento, pueda aplicar el método inductivo, que es partir de aspectos particulares para que llegue a una generalización. Entonces, de esta manera, la organización del material de enseñanza, las actividades que se realizan, pues van a tener un procedimiento inductivo, de lo simple a lo complejo, de lo concreto al abstracto y de lo particular a lo general. Es decir, que con Brunner es que nosotros tenemos las bases de este aprendizaje por descubrimiento y de lo que posteriormente en algún momento hablaremos de la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Si seguimos la revisión de los teóricos del constructivismo, nos vamos a dar cuenta que también aparece Lev Vygotsky. Si nosotros nos fijamos en Vygotsky, pues él menciona que el conocimiento es producto de la interacción social. Es por eso que su teoría se conoce como aprendizaje sociocultural. Estos procesos cognitivos superiores que son necesarios para el desarrollo pleno de una persona, pues se refiere a que son producto del desarrollo sociocultural, de la constante interacción. Nosotros nos vamos a dar cuenta que son los agentes culturales, que pueden ser personas que saben más, que pueden ser los maestros, quienes van a desarrollar estos procesos cognitivos superiores mediante la interacción con sus pares, con los estudiantes. Si vamos a trabajar con los estudiantes, con sus pares, pues estos deben estar organizados en grupos, y estos grupos deben ser heterogéneos. ¿A qué nos referimos con que estos grupos sean heterogéneos? Pues son grupos en los cuales los estudiantes tengan distintas habilidades, distintos niveles también de logro en cuanto a una competencia, para que al momento de interactuar, pues cada uno de ellos pueda influenciar en el otro y de esa manera va a haber una interacción que permite el desarrollo de la potencialidad de cada uno de ellos, de cada uno de los miembros del grupo. Es por eso que se menciona en su teoría una zona de desarrollo potencial, que es lo que ya puede hacer el estudiante, pero con ayuda de alguien. Y la zona de desarrollo real es lo que puede hacer solito, de forma aislada, individual, pero que no conlleva demasiado esfuerzo o no puede lograr el desarrollo, la solución de problemas complejos. Esa es la zona de desarrollo real. Pero mejor miremoslos en un gráfico. En este gráfico podemos fijarnos que hay una teoría sociocultural de Vygotsky y vamos a ver esos tres elementos. El nivel real de desarrollo se refiere a la zona de desarrollo real, en la que el niño está limitado a resolver problemas solos. Estos niños van a poder realizar solos, sí, pero actividades de poca complejidad. Pero es gracias al constante andamiaje, a las constantes guías, orientaciones que les da
sus maestros y también sus pares, sus compañeros, es que todo ese proceso denominado zona de desarrollo próximo, al final va a poder tener un nivel potencial de desarrollo, lo que se conoce como zona de desarrollo potencial. Y esto significa que el niño va a ser más autónomo para poder resolver problemas por sus propias habilidades. Entonces hay que recordar que cuanto más dificultades tenga el niño en su aprendizaje, más acciones tendrá que realizar el profesor para que lo pueda ayudar en su aprendizaje. Si seguimos con esta propuesta de Vygotsky, nos vamos a dar cuenta que sienta las bases para el trabajo en equipo. ¿Y qué nos dice el currículo nacional? El currículo nacional nos dice que este trabajo grupal, este trabajo en equipo es espontáneo y que debe llegar a un nivel de organización, a un nivel de complementariedad y de autorregulación, y que se pase a un aprendizaje cooperativo y colaborativo, para que pueda trabajar la interacción social y de esta manera pueda ir aprendiendo unos de otros. Y el desarrollo a largo plazo, a mediano plazo, pues va a ser de forma individual. Entonces, si tal vez surge alguna duda sobre esta diferencia del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, nos vamos a dar cuenta que el aprendizaje cooperativo pues trabaja entre pares e iguales y el aprendizaje colaborativo trabaja con grupos heterogéneos, grupos diferenciados. En cuanto a la toma de decisiones, en el aprendizaje cooperativo, el control de lo aprendido radica en el docente. Y en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes van a decidir sobre su propio aprendizaje. Es decir, hay mayor autonomía para el estudiante. En cuanto a los roles, en el aprendizaje cooperativo, se van a dividir las tareas. Cada uno de ellos hace una parte, una fracción de las tareas. En el aprendizaje colaborativo, en cambio, las tareas son asignadas y apoyan a la construcción del aprendizaje. Es decir, cada persona, cada miembro de un grupo, un equipo que trabaja mediante el aprendizaje colaborativo, pues todos ellos van a hacer las actividades juntos, ¿no? Esta es la forma de distribución del colaborativo. Todos trabajan cada una de las partes. En cambio, en el aprendizaje cooperativo, pues se dividen las tareas. Pues tú eres bueno diagramando, tú eres bueno exponiendo, ya tú expones, tú solamente te dedicas a diagramar. Se dividen muy bien las tareas a nivel individual. En cuanto a la flexibilidad, el aprendizaje cooperativo es un proceso con reglas, pautas que establece el docente. Y en el aprendizaje colaborativo, pues se da mayor apertura a la innovación para que los estudiantes tengan mayor protagonismo. Es por eso que en este aprendizaje, el aprendizaje cooperativo es una copia del conocimiento ya visto o ya conocido previamente. Y en cambio, en el aprendizaje colaborativo surge de los estudiantes. De esa manera vamos viendo que en la evaluación, según el aprendizaje cooperativo, se consideran todas las participaciones en el proceso. Y en el aprendizaje colaborativo se va a entregar la tarea y se califica al grupo. Es decir, de esta manera se va evaluando. Vamos a ver también la propuesta del aprendizaje significativo de Ausubel y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que en esta propuesta del aprendizaje significativo de Ausubel, pues él parte de que se tiene que recoger los saberes previos, las vivencias, conocimientos previos de la persona, del sujeto, y se deben integrar o relacionar ¿con qué? Con el conocimiento nuevo. Entonces, de esa manera, cualquier persona que aprende le va a dar un nuevo significado, un nuevo sentido al aprendizaje. Y es por eso que en estos conocimientos lo que se pretende es que ellos modifiquen y complementen su estructura cognitiva. ¿Cuáles son las pautas que nos da Ausubel? Nos dice que se debe realizar de manera gradual este aprendizaje para que sea significativo. También que se debe atender las necesidades e intereses de los estudiantes para que el aprendizaje sea significativo. Y para poder realizar esto, se deben plantear actividades por descubrimiento y actividades de exposición. Jean Piaget, en su aprendizaje por adaptación, nos menciona que
hay procesos de adaptación que están presentes. Nosotros vamos adaptando mediante dos pasos, asimilación y acomodación. Y un paso que trasciende a todos ellos es lo que nosotros denominamos como equilibración. En este proceso de adaptación, pues se va a buscar la estabilidad de la estructura cognitiva, pero luego también en algún momento un cambio, conforme se vaya adaptando un proceso fisiológico y psicológico. Si hablamos de la adaptación, en primer término hablamos de la asimilación. Y en esta asimilación, pues vamos incorporando información nueva. Vamos interpretando esta información nueva. Posteriormente, en la acomodación, nos vamos a dar cuenta cómo las estructuras cognitivas se van modificando para incorporar esa información nueva. Entonces, de esa manera, esta persona va modificando su estructura para poder comprender mejor, para poder aprender mucho mejor. Y, como mencioné, hay un proceso que trasciende a todo esto, que es la equilibración o el equilibrio. Es un proceso de autorregulación en las que la persona va a reaccionar ante estos cambios, pero va a guardar un equilibrio que le permita seguir aprendiendo. Y recuerden que en Tandem aprendemos contigo. Gracias por su atención.